Bienvenidos otra vez a Análisis Spammer, soy Dani Bernat y en esta ocasión vamos a hablar de otra serie española. La última fue Su Majestad, de Prime Video, y en este caso es Cuando nadie nos ve, que se estrena mañana en HBO Max. A continuación os doy mis impresiones sobre esta nueva serie española. Vamos a arrancar con la sinopsis. La trama se desarrolla durante la Semana Santa de 2024 en Morón de la Frontera, un pueblo de Sevilla situado junto a la base aérea del ejército estadounidense, donde conviven con naturalidad la forma de vida americana con las tradiciones de la Andalucía profunda. Lucía Gutiérrez es una sargento de la Guardia Civil que investiga el insólito suicidio de un vecino y unos extraños sucesos acaecidos en la primera procesión de Semana Santa. Magali Castillo es una agente especial del ejército de Estados Unidos enviada a la base de Morón para averiguar el paradero de un soldado americano desaparecido que parece estar relacionado con los negocios ocultos del coronel Seamus Hoppen, máximo responsable de la base aérea. El solitario policía militar, sargento Andrew Taylor, acompaña a Magali en sus pesquisas. Enseguida descubren que ambas investigaciones están conectadas, que el caso es más complejo de lo que inicialmente habían supuesto y que involucra tanto a vecinos de Morón como a militares americanos de la cercana base. Pues comenzamos esta parte destacando lo que he mencionado o introducido en la sinopsis, que es la trama. La verdad es que me ha gustado mucho el misterio planteado en estos 8 episodios que componen la entrega, y lo cierto es que me ha sorprendido para bien, porque normalmente ya, venimos, yo creo que si tenéis cierta trayectoria seriéfila o viendo series de crímenes, misterio, policíaca, thrillers en líneas generales, yo creo que muchos ya tendréis callo y ya habréis visto muchas tramas parecidas, muchos formatos similares, patrones, clichés, etc. Y en este caso, Cuando nadie nos ve, que está basada en una novela homónima, por cierto, me ha parecido bastante interesante y sobre todo yo lo que destacaría de la trama no es tanto los giros, que hay algunos muy buenos, sino cómo se conecta todo. Porque a lo mejor cuando lees la sinopsis o cuando empiezas la serie puede parecer que están un poco separados, ¿no?, los crímenes que van investigando cada uno de los personajes, pero al final terminan convergiendo, y el cómo convergen y la explicación de cómo se llega a ese punto me ha gustado bastante. Entonces yo creo que en ese sentido hay cosas que son predecibles, otras que no tanto, pero en líneas generales funciona muy bien. De hecho, el primer contacto con la trama, ¿no?, que es el inicio de la serie, es muy, muy explícito y muy impactante. Lo digo porque es bastante... no se cortan en mostrar cierta escena inicial, ¿no? Y yo creo que ya el inicio te engancha y te introduce en la historia y quieres saber más. Y lo conecto con la otra parte positiva, otra de las partes positivas que tiene esta serie es el formato. Sus episodios, el más largo creo que no alcanza los 50 minutos, la mayoría de episodios están por debajo de los 40 minutos, lo cual favorece mucho el formato maratón, y es una paradoja porque esta serie la tendremos en formato semanal. Yo la he visto seguida y funciona mejor, yo creo honestamente, funcionaría mejor si se lanzara toda al mismo tiempo, porque semanalmente sí que es cierto que puede generar cierta conversación, ¿no?, pero no la veo tan relevante o tan grande esa conversación como para generar un movimiento en redes, etcétera, tan grande como que para que merezca la pena, vaya, la separación. Sí que hay otras que son mucho más agradecidas en ese sentido, y esta yo creo que hubiera funcionado mejor toda a la vez. Pero bueno, en este caso HBO lanzará un episodio cada viernes, entonces bueno, eso tendremos por ahí. Después, también destacar los escenarios que se han rodado tanto en la provincia de Madrid como en Morón de la Frontera, que es el pueblo donde transcurre la trama, y yo creo que están muy bien aprovechados los escenarios, y el adentrarse, ¿no?, en justo esa Semana Santa de Andalucía, yo creo que es también un escenario muy interesante de fondo para explorar la trama, y además funciona para ciertas escenas también de telón de fondo, ¿no?
y está bastante bien conseguido. Y sobre todo, destacar el reparto. Maribel Verdú hace un papel excepcional como la Sargento Gutiérrez, y el resto de personajes también funcionan muy bien. Me han gustado la mayoría, tanto principales como secundarios. Tendré una nota en el siguiente apartado, en lo peor, pero eso es una cosa muy puntual. Pero en líneas generales, a nivel individual, yo creo que me han funcionado muy bien. Y eso, destacar el papel de Maribel Verdú por encima del resto. Aunque ya digo, la Teniente Castillo también es un muy buen personaje. El personaje Andrew Taylor, que lo interpreta Austin Amelio, que si habéis visto la saga de Walking Dead, os sonará porque es Dwight. Es el personaje este que tiene la cara quemada, ¿no? Por aquí, que lo introducen cuando presentan toda la trama de Negan. Pues es el mismo actor que está en esta serie, y la verdad es que el papel y su historia me ha gustado mucho. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene Cuando nadie nos ve es su reparto, encabezado, como digo, por Maribel Verdú. Para mí lo peor de esta serie es el dúo que han impuesto, y ahora me explicaré, al personaje de Dani Rovira, que es el cabo Víctor Martín, y al personaje de Carlos Beluga, que es Leiva. No entiendo la razón de ser de esta dupla. Me parece mala, literalmente. No le encuentro el sentido. No me ha gustado para nada la dinámica que tienen desde el primer momento. Yo creo que a nivel individual los personajes y las interpretaciones de ambos actores funcionan muy bien. O sea, yo creo que son buenos personajes y ya digo, buenas interpretaciones, pero esa dupla, ese intento de meter humor donde no lo hay, esas conversaciones forzadas, Hay escenas que yo me llevaba las manos a la cabeza de decir, pero ¿qué está pasando? O sea, entiendo que han querido hacer un alivio cómico aquí para intentar relajar entre una trama que es muy seria y que es un tono siempre muy intenso, ¿no? Muy complejo, muy cargado, no sé cómo expresarlo mejor. Y a lo mejor han querido aliviar por ahí con alguna escena más cómica, pero es que no tiene gracia. En ningún momento ha tenido gracia esa dinámica, no le veo yo el sentido, y además no es algo que ha sido puntual en algún capítulo, no, es que en la mayoría de la temporada esos dos personajes van juntos, y en la mayoría de capítulos hay como mínimo una escena que sobra, porque es que no refuerza, o sea, yo personalmente agradezco cuando están separados y cuando intervienen separados, porque se les ven más matices a los personajes y ves otras cosas, pero en conjunto, las escenas de ellos dos me sobran por completo y me sacan totalmente de lo que me están contando. Y que, vale, es cierto que es uno de los hilos conductores de la temporada y que conecta al final con toda la trama global, y entiendo que le quieras dar minutos, pero es necesario que sea tan forzada algunos momentos, tan forzados algunos momentos. Es que no lo entiendo. No entiendo por qué hacen tanto hincapié en una dupla que se ve que no funciona. Es que yo, de verdad, que mira que en el género policíaco se presta mucho a las duplas, ¿no? O sea, yo creo que no he visto dupla peor en el género policíaco. Y mira que he visto. Pero vaya, es que la de estos dos no lo entiendo. Y desde luego lo peor de la serie es esto, los momentos de ellos dos, sin lugar a dudas. Después, lo otro que es una nota más puntual es cuando se resuelve el misterio, o mejor dicho, cuando el espectador se entera del misterio, ¿cuál es? ¿Vale? Ya acá puedes llegar a unas conclusiones tú solo, ¿vale? Viéndolo, pero se te explica en un momento dado, no diré cuándo, y entonces uno de los personajes también parece atar cabos, pero es como si el personaje hubiera visto también el episodio con nosotros, y empieza a sospechar de alguien. Y es como, ¿cómo has llegado a esa conclusión? Luego ya durante lo que queda de temporada, ya ves cómo el personaje hace sus pesquisas y dice, vale, ok, esto. Pero ese primer punto inicial de dudar no viene de ninguna parte y empieza a dudar a partir del episodio en el cual se nos cuenta, ¿no? El kit de la cuestión. Entonces, es como, ¿en base a quién empiezas a sospechar? Ya digo, parece como que el personaje en cuestión se ha empezado ha visto la serie o le han pasado el guión y se ha enterado de que tiene que sospechar de fulanito, menganito, tal. Y es como un poquito forzado para llegar a la parte jugosa de la temporada, ¿no? No sé, eso es lo único que me ha hecho alzar un poco la ceja, pero vamos,
En líneas generales no desluce para nada la trama, el final y lo que sucede, pero vaya, sí que es un poco conveniente, vamos a decir. Eso es todo por hoy. Mañana se estrena en HBO Max, como digo, Cuando nadie nos ve. O sea, tendremos episodios semanales y la verdad me ha sorprendido para bien este thriller español. La trama, los personajes, la dirección, Enrique Urbizo hace un gran papel y lo cierto es que es una serie que si os gusta el género os la recomiendo porque tenéis una buena historia, bien hilada y además con un final bastante satisfactorio. Tengo que decir que, no lo he destacado en lo mejor, pero tengo que decir que me esperaba un giro concreto y me ha sorprendido que no se tomara esa decisión. Por lo tanto, yo me alegro y os recomiendo Cuando nadie nos ve. Dejadme en comentarios si la veis, qué os ha parecido, dadle al like, suscribíos y compartid este vídeo, así llegará más gente y seguiremos creciendo en Casa Spammer. Pero mientras tanto, muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar al otro lado y espero que os guste y que os vaya bien. Hasta luego.